ejemplo de hacer el login básico con la parte de, con este diseño lineal o con este linear layout o con este view group. Bien, ahora, como ya vimos cómo diseñar, cómo podemos ir trabajando esas interfaces, ¿no? Y que va a depender de aquello que nosotros queramos mostrar o visualizar en pantalla de qué tipo de diseño vamos a utilizar o de qué lineamientos vamos a utilizar. Por acá en Android hay otro tipo de diseño que es muy utilizado, ¿no? Y que se llama diseño relativo o relative layout, ¿no? Como lo vamos a utilizar. Bien, entonces ese relative layout no es más que ese grupo de vistas o ese view group que muestra elementos secundarios en posiciones relativas. Si se fijan en la imagen ya aparece, ya no es lineal, ya aparece, por ejemplo, podemos simular que este es un banner, un logo, y que por acá abajo es una caja de texto, pero dentro de esa alineación de la primera caja de texto que podemos simular al usuario, puede existir un botón al lado derecho que es este que toma menos espacio, ¿no? Entonces ya empieza a haber un poquito de más eh, dinamismo al momento de estar mostrando los elementos. Ya no es lineal de decir abajo de si nosotros especificamos de manera vertical, abajo de este banner va otro banner y así hasta que se cumpla con el tamaño de la pantalla, sino que ahora es, bueno, hay un banner, probablemente hay una imagen, hay una caja de texto, un botón o cualquier elemento que sea, pero también podemos alinear elementos dentro, digamos, de una misma fila, ¿no? Ahora, esto de relative layout quiere decir que no hay una orientación como tal. Cuando nosotros utilicemos esta parte de diseño relativo, va a depender este diseño de los otros elementos que nosotros así tengamos. Es decir, que va a ser relativa a elementos equivalentes o al área, en este caso a la pantalla. ¿A qué nos referimos a elementos equivalentes? Lo que comentaba en la lámina anterior, vamos a pensar que esta parte es un botón y que a lo mejor es una caja de texto y vamos a decir, mira, este botón en el diseño relativo va a estar alineado a la derecha de la declaración o del elemento que probablemente es una caja de texto, ¿no? Entonces, va a ser en función de por eso dice la siguiente lámina que se especifica, como relativa a elementos equivalentes o bien al área que es a la pantalla. Para ello tenemos estos atributos que por ahí los describí de esta manera que nos van a ayudar con esta parte de diseño relativo. Entonces van a ser en función a otros elementos o bien a las áreas que así abarque el relative layout o el diseño relativo. Por ejemplo, nosotros vamos a poder decir que vamos a alinear el elemento al top de nuestro diseño relativo, es decir, en la parte de arriba. Yo quiero que ese botón, yo quiero que esa caja de texto, yo quiero que esa etiqueta de texto se muestre en la parte de arriba de mi área donde el diseño relativo está funcionando, ¿no? O donde yo voy a poner mi diseño relativo. Mira, pero también quiero que se alinee, que inicie en la parte izquierda, que esté a la izquierda, a la derecha. Bueno, vamos a utilizar estos dos atributos, vamos a asignarles un valor en true, ahorita lo vamos a ver ya en la práctica, para poder nosotros alinear ese elemento dentro de esa área. Ahora, para el caso contrario, si nosotros queremos que el elemento esté en la parte derecha y arriba, pues vamos a utilizar la parte del parent, align parent end, todos van seteados en true, ¿no? O sea, vamos a asignar el valor de true a todos estos para indicarle a Android que dónde queremos nosotros que se vean esos elementos en pantalla. Entonces decimos, agregamos este atributo a ese elemento, el layout align parent end, que lo único que hace es alinear a la parte derecha. Y si lo queremos que se muestre en la parte derecha arriba, también necesitaríamos agregar la parte del align parent top para que aparezca por acá más o menos, ¿no? Es un ejemplo así muy básico. Ahora, ¿qué pasa si nosotros necesitamos o requerimos que nuestros elementos aparezcan hasta la parte de abajo? Bueno, para eso está
está la parte de este atributo que es align parent button seteado en true. Eso es para moverlo en todas las direcciones, ¿no? Arriba, abajo, de izquierda a derecha, dependiendo sea el caso donde nosotros queramos mostrar. Y estos son los atributos que nosotros vamos a estar utilizando. Bien, hay otros, por ejemplo, ya les comentaba, esto va a ser con respecto a las áreas, ¿no? Hay otros atributos que los puse por acá a lo derecho que van a ser, vamos a especificarlo de manera relativa, los elementos que nosotros así definamos. Y hay un atributo below que lo que va a hacer es, cuando nosotros en un elemento pongamos este atributo, le vamos a indicar que va a estar abajo de otro elemento. Para ello nosotros necesitamos identificar todos esos elementos, es decir, me devolví a la diapositiva anterior, es decir, para poder yo poner este elemento que decíamos, simulábamos o pensemos que es una etiqueta de texto o un edit text, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar a este elemento para nosotros con el atributo below, que es este que está por acá, con el ID del elemento que está arriba, decir, quiero que esa caja de texto, pensamos que es un banner o un logo, quiero que esté abajo de este logo. ¿Cómo lo voy a hacer? Utilizando este atributo below y el identificador del logo, ¿no? Si queremos que un elemento inicie a la derecha de otro, o que esté alineado como esta parte, vamos a identificar cada uno de los elementos y decir, quiero que este elemento esté a la derecha de este elemento, ¿vale? Entonces, así más o menos es como va trabajando el diseño relativo. En pocas palabras va a ir en función de cada uno de los elementos que estén descritos. Va a depender, ¿no?, de cada uno y va a tratar de hacer de manera relativa la parte de esta visualización, ¿no? Bien. Hasta ahorita, chavos, bueno, antes de seguir por acá, ¿alguna duda respecto a la parte esta que comentamos? Yo sé que está comentado, ¿no? Y que ahorita la vamos a visualizar ya más en la práctica de que hagamos. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces puedo poner algo en el lugar que sea, pero relativo a algo, pues, o sea, tengo que decirle en medio, un poquito más abajo de mi logo y mi fondo, no sé. Es correcto. Sí, ese es el diseño relativo. Recordemos, voy a irme a la parte de la práctica, ¿no? Aquí tenemos nuestro diseño lineal. Estamos utilizando un linear layout, que es la distribución de manera secuencial, ¿no? Ya sea de arriba a abajo o de izquierda a derecha, según sea el caso. Nosotros tenemos aquí, para ahorita entrar ya a tratar de hacer este login de manera con un relative layout y ver cuál es ahí la diferencia, ¿no? Tenemos un image view que le damos un tamaño fijo, que tenía una altura fija, que tiene un recurso, ¿no? Y agregamos las cajas de texto correspondientes que tienen que ver con el usuario y la contraseña, le agregamos por ahí márgenes y el hint para conocer de qué se trataba y agregamos este espacio, ¿no? Que si recuerdan utilizamos la parte del peso, lo voy a decir así, que era dar como una importancia a decir cuál es el elemento del que va a tomar más espacio o que ese espacio lo empuje, ¿no?, hacia otro lado. En este caso lo utilizamos para mandar nuestro botón de login o iniciar sesión hasta la parte de abajo, hasta el bottom de la pantalla. Y bien, pues propiamente tenemos el botón, ¿no? Eso por ese lado. Ahora, vamos a tratar de ese login hacerlo, pero con un relative layout. Para eso voy a crearme otro layout para no sobreescribir este y que nos sirva, que nos vayan sirviendo y ver diferencias. Voy a crear un layout, voy a dar clic derecho en la parte de layout, la carpeta layout que se encuentra contenida en la carpeta res, y voy a seleccionar un nuevo recurso de layout, ¿no?
El nombre que le voy a dar, le podemos escribir Activity Relative Layout, le vamos a llamar así. Ahora aquí, este root element es el layout por default o elemento con el que queremos que se cree, ¿no? Ahorita vamos a borrar este para fines de esta práctica, pero mañana o pasado vamos a hablar ya de este constraint layout. Y le ponemos relative layout. Si se dan cuenta, voy a regresar un poquito. A nosotros al momento de escribir relative ya nos está ofreciendo Android, ¿no? Android Studio, que es lo que nosotros pretendemos hacer. Seleccionamos relative layout y le damos OK. Bien, ya tenemos por acá nuestro relative layout, ¿no? Se dan cuenta ese view group y ya viene con unos atributos por ahí para definir. Lo voy a dar un poquito de enter para que se mire más asemejado. Bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a copiarnos, voy a irme otra vez a la parte donde tenemos nuestro login y voy a copiarme solo los elementos que estaban dentro de ese linear layout. Para que sea más fácil y rápido. Entonces, ok, ahí tenemos ya nuestros elementos dentro de nuestro relative layout. Y si se dan cuenta, pues aparecen todos desordenados, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que primero comentábamos ahorita tenemos que hacer? Ya habíamos revisado en clases anteriores que tenemos para Relative Layout identificar los elementos de los que van a depender nuestra distribución de elementos, ¿no? Dentro de pantalla. Miramos el atributo ID de cómo se conformaba, que Android ya nos sugiere, ¿no? La parte de cómo completar, autocompletar la sintaxis que debe tomar un ID. Decíamos que empieza con una arroba, un signo de más, la palabra ID, diagonal, y es ahí donde nosotros vamos a escribir el nombre que le queramos o como queramos identificar, ¿no? La parte de cada elemento. Como es una imagen, podemos utilizar la práctica de escribir las iniciales, por ejemplo, image view, v de image view, y el nombre, por ejemplo, de nuestro componente, que es logo, o bien poder utilizar el nombre de nuestro activity, ¿no? Ya en caso más práctico, si se trata de login, por ejemplo, login logo, o si se trata de contactos, pues contactos logo, o algo por el estilo, ¿no? Para fines prácticos lo voy a dejar ahorita, esta práctica, perdón, así como image view logo, ¿no? Así vamos a identificarlo. Bien, podemos hacer lo mismo, agregar ese ID para cada uno de nuestros elementos. Se dan cuenta, ya nos sugiere Android, y para la parte de edit text le voy a agregar la letra E, una letra, un ET, inicial ET, y le vamos a poner usuario, por ejemplo, o username, dependiendo cómo nosotros queramos identificarlo. Voy a poner contraseña, así. Por eso los caracteres especiales con la letra N, ¿no? Se lo voy a poner a todos los elementos, aunque probablemente no los utilicemos, ¿no? Aquí podemos probablemente utilizar esta sintaxis btn, que button, y que sea btn log o algo así. Bien, entonces nosotros ya nuestro relative layout, nuestro diseño relativo, ya vemos que copiamos los elementos que teníamos en nuestro linear layout. Y vamos a tratar de hacer el diseño de login con este relative layout, ¿no? Ya le agregamos, lo primero que hicimos, agregarle identificadores a cada uno de los elementos que tenemos en pantalla para poder nosotros acomodar de cómo se van a visualizar, ¿no? Todos esos elementos en función a otros elementos. Ahora bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer o que tenemos que hacer? Ya tenemos la parte de nuestro logo, lo teníamos en la parte
la parte centrada, ¿no? La parte arriba en la parte centrada. Y ya revisábamos los atributos que nos van a servir para la parte esta de alinearlo al centro. Digo, alinearlo hacia arriba, alinearlo a izquierda, alinearlo a la derecha, ¿no? Y también, ¿por qué no alinearlo al centro? Bien, entonces utilicemos el primer atributo por acá en el logo. Yo voy a quitarle la parte del gravity, que lo utilizamos en Linear Layout para centrar nuestro logo. Y vamos a utilizar el atributo Align Parent Top. Si se dan cuenta, ya lo veníamos mencionando, si nosotros escribimos, por ejemplo, top, ya nos simplifica, ¿no? Toda la lista de atributos Android Studio de cuáles queremos utilizar. Para evitar escribir todo el atributo Align, Parent, podemos escribir simplemente la palabra clave que es top y ya nos ofrece Align Parent Top, ¿no? Entonces seleccionamos ese atributo y nosotros vamos a decirle que va a estar en true. Bien, ahí se queda donde está porque lo estamos diciendo. Queremos que ese elemento en específico esté alineado a la parte de... Cuando hablamos de parent, chavos, estamos hablando del Relative Layout en sí. Aquí vale la pena comentar que Relative Layout puede tomar una porción, dependiendo cómo nosotros diseñamos nuestras pantallas, puede tomar una porción de toda la pantalla o bien puede tomar toda la pantalla, ¿no? Es decir, a lo mejor Relative Layout puede tomar a la mitad de la pantalla o una cuarta parte por acá, no sé. Y esta imagen se va a alinear basada en el área, ¿no? O sea, en el área que va a corresponder ese Relative Layout. Ahora hay otro atributo que no lo mencionamos en las diapositivas, pero que es centrar de manera horizontal o center horizontal ese elemento, ¿no? Y que va a tomar el valor de verdadero o de true. Aquí le estamos diciendo, centra ese elemento de manera horizontal y ponlo en la parte de arriba del área, ¿no? O en este caso de Relative Layout, que para el caso del login está tomando toda la pantalla. Por eso aparece aquí, que es algo similar que ya teníamos, ¿no? Por acá voy a regresar un poquito, por acá en el Linear Layout. Entonces, ahí nuestro logo ya está quedando centrado. Y se aparecen aquí, es esa parte que vienen como rayitas, vienen siendo los márgenes de cómo va quedando, ¿no? De esa alineación de ese elemento. Ahora, creo que llegamos a comentar, ahorita voy a aprovechar que estamos viendo estos márgenes, aquí en la parte del diseño, donde viene ya nuestra vista de diseño, de visualización final, ¿no? Viene un icono azul que nos dice cómo navegar entre el diseño. Hay otra opción que se llama Blueprint, que si nosotros la seleccionamos, nos va a dar la parte ya de la estructura, digamos, o en pocas palabras, el esqueleto, ¿no? De nuestra vista. Que si nos damos cuenta, volvemos a la parte de diseño, hay cosas que no logramos ver en esta vista, o sea, sí hay cosas superpuestas, ¿no? O sea, encima de otras, por ejemplo, elementos, el botón encima de la imagen y encima de las cajas de texto. Pero si nosotros necesitamos o requerimos de manera rápida ver si está pasando algo como esto, aquí ya nos damos cuenta, ¿no? Y aquí salen ya toda la parte de esa alineación que comentaba al inicio, la parte de top, la parte de bottom, la parte de end y la parte de start, es decir, cómo podemos nosotros estirar esos elementos. Y aquí ya viene como ya la parte, como lo mencionaba, como el esqueleto, ¿no? De nuestra visualización. Entonces, esta vista de Blueprint nos va a servir para eso, para identificar de manera rápida qué elementos están, no sé, a lo mejor un elemento está superpuesto sobre otro o está comiéndose espacio de otro, porque por acá en la vista probablemente no lo podamos ver a simple vista, ¿no? Para el caso, ahorita aproveché para revisar esa parte. Entonces decíamos que ya tenemos que para la parte relativa, diseño relativo, tenemos que identificar a cada uno de esos elementos
Y lo que vamos a hacer ahora, como nuestra caja de texto, voy a volver acá a la parte del otro diseño, está abajo del logo. Lo que nosotros requerimos hacer es utilizar ese atributo below, que lo que hace es, va a alinear ese elemento al que nosotros estemos asignándole ese atributo sobre el identificador o el otro elemento que nosotros ya definimos. En este caso es el logo. Aquí ya nos va a ofrecer todos los identificadores que nosotros tenemos especificados, y nos vamos para la parte logo. ¿Qué pasó ahí? Lo único que hicimos es pon este edit text abajo de este elemento que tiene este identificador y que en este caso está representando el logo. Bien, ahí ya tenemos nuestra caja de texto. Ahora bien, ¿qué pasa con la contraseña? La contraseña, volvemos al elemento, pues está abajo del elemento que representa la captura del usuario. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle, vamos a poner esta contraseña abajo del campo de texto de usuario. Y el botón nos aparece todavía por acá por arriba. Ahora, para fines de la práctica de este cambio, ya no va a ser necesario la parte de tener un espacio como lo hicimos en Inline Layout y que nos empujaba el botón hasta esta parte de abajo. Miramos en los atributos que tenemos el parent bottom en true, que lo que hace es empujar hasta la parte final del área. En este caso, todo nuestro relative layout abarca la pantalla, y que ya lo que hace es que empuja. Entonces, si se dieron cuenta, ya nos evitamos, con este atributo ya nos evitamos tener otro elemento más, que era el espacio que simulaba la parte de empuje, ¿no? De darle importancia al elemento que tomara ese ancho de la pantalla y que lo empujara hasta la parte de abajo. Entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos la parte esta ya hicimos como la comparación, o ya pasamos de un linear layout a un relative layout, la parte del login, ¿no? Entonces, de esta manera, así un poquito sencillo lo podemos ver, es como ir pasando elementos. Ahora, respecto a voy a regresarme a la parte del usuario, porque mirábamos también la parte de los elementos de alineación. De alineación a la derecha y de alineación a la izquierda. ¿Qué pasaba con esto? ¿O qué pasa con esto? Lo único que va a hacer esto es que va a tomar todo el ancho de la pantalla, porque lo agarra de izquierda a derecha, dependiendo del área que esté tomando Relative Layout. Si ese Relative Layout fuera la mitad, o sea, fuera esta parte nomás de aquí, tomara todo el ancho, pero hasta los límites que tuviera el Relative Layout. Si no, si fuera toda la pantalla, pues va a tomar toda esta parte. Ahora se preguntarán por qué sale en rojo. Va a pasar lo mismo que la vez pasada. Nos dice que esta sintaxis es para las nuevas versiones, y aquí nos sugiere que utilicemos la parte de izquierda, se llama left. Esto es para que sea compatible con las versiones anteriores, ¿no? Esto y esto es lo mismo, salvo que las nuevas versiones le cambiaron la palabra left por start, y esto es para que sea compatible con la parte de las otras versiones de los dispositivos, ¿no? Pero esto y esto es lo mismo, y left y start es lo mismo, salvo que ahorita la nueva versión está trabajando con start y end, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros aseguramos que el ancho de ese elemento lo tome de acuerdo al área, ¿no?, que esté tomando el relative layout a su vez en la pantalla. ¿Dudas, chavos, hasta aquí? ¿Qué les pareció? Ahora cambiamos de utilizar un diseño lineal a un diseño relativo, y vemos que puede ser ventajoso. Eliminamos otro elemento, ¿no? Y a lo mejor, pues, podemos ya tener
elementos dentro de una misma fila, lo voy a decir así, dentro de una misma fila de visualización. ¿Qué les pareció? ¿Cómo la ven? ¿Dudas, chavos? ¿Preguntas? Profe, ¿qué pasa si nosotros esa misma pantalla la ponemos en modo horizontal en nuestro teléfono? ¿Se va a deformar toda la página o qué pasaría? Si la ponemos en modo horizontal, debe tomar, dependiendo estos atributos, debe tomar el ancho de la pantalla, ¿no? O sea, eso va a depender de nosotros. Por ejemplo, si yo le quito la parte de estos atributos, ahí para fines de la pantalla acá se llama portrait, ¿no? La parte de la pantalla vertical, y landscape, la parte de la pantalla en horizontal, ¿no? Que es la orientación, vaya. Aquí va a tomar, no tomaría, digamos, el valor de todo el ancho de esa pantalla. ¿Por qué? Porque no le estamos diciendo, te vas a alinear de principio a fin de acuerdo al relative layout, ¿no? Si nosotros tenemos el relative layout general para toda nuestra pantalla. Entonces, todo va a depender de los atributos que nosotros así definamos, de esa orientación que queremos, de cómo queremos que se muestre, vaya. ¿Vale? Entonces, ahorita lo vimos así y mañana vamos a ver ya, vamos a correrlo en el teléfono, vamos a ver cuál es esa diferencia, ¿no? De cada uno de estos, porque todavía hay otros, perdón. No, nada. Aunque sí se resolvió tu duda, digo, lo vamos a ver ya en la práctica, ¿no? Ahorita a lo mejor dicho puede quedar un poquito ahí ambiguo, ¿no? De qué pasa, pero ya en la práctica, ya corriéndolo en el teléfono, haciendo la simulación de qué pasa si yo volteo mi teléfono, ya nos va a quedar un poquito más claro, ¿sale? Ok, profe, gracias. No, por nada. Se preguntarán, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, perdón, ¿cuál es la ventaja y o desventaja? Pues este es un tema interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto va a depender, claro que tiene sus ventajas, claro que tiene algunas desventajas. Muchos desarrolladores dicen la jerarquía de cuando nosotros creamos elementos, se crea una especie de árbol, ¿no? Creo que ya llevaron la materia de estructura de datos, y recuerdan más o menos lo que era un árbol, la estructura de cómo está un árbol. Entonces, es un árbol de jerarquía de elementos. Entonces, entre más, digamos, el linear layout para hacer una pantalla como esta, o que tenga dos elementos alineados, tendríamos que tener un linear layout dentro de otro linear layout, elementos dentro de elementos, así. Entonces, el árbol va creciendo y por ende la parte del rendimiento de visualización puede deteriorarse de esa manera. La parte de relative layout, pues es relativa, ¿no? Como el nombre lo indica, a cada uno de los elementos, pero pues va a depender de tantos elementos crezcan en nuestras pantallas, pues es tanta la jerarquía que va a crecer el árbol y tanto lo que se requiere procesar, ¿no? Pero obviamente la diferencia o la parte de decir cuál es el que debemos utilizar, pues va a depender sí, solo sí, de lo que pretendemos visualizar, ¿no? Pretendemos mostrar en pantalla. Si es una pantalla muy básica, pero como esta, a lo mejor nos puede convenir tener así eliminamos una etiqueta. Si ya es una pantalla, es un formulario donde tenemos muchos campos, que va a ver la imagen acá a la derecha, por acá va a haber otras más cosas, va a tener animaciones, pues bueno, ahí tenemos que ir evaluando, ¿no? ¿Cuál es la vista de diseño que nos va a convenir a nosotros utilizar? Bien, chavos, ¿dudas, preguntas? Todo bien ya, profe. ¿Todo bien? Ok, de igual manera les digo, ¿no? Ya que lo miremos en el teléfono, pues ya vamos a ir resolviendo dudas, ¿no? Porque puede que a lo mejor tengan por ahí dudas, pero básicamente lo que tratamos fue traducir, ¿no? A la parte relativa al login, que está ahorita bastante básico, ¿no? Bien, chavos, entonces, si no tenemos dudas, comentarios, pues podemos dar por finalizar la sesión del día de hoy, esperando que tengan un excelente día. Igualmente.
No, Gracias. profe. Gracias, igualmente. Tal, profe.